Muy buenas tardes, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bien, clase de hoy, ¿sí? Vamos a ver cómo se debe utilizar el nomenclador nacional, ¿sí? Con respecto a todo su contenido, ¿sí? Vamos a hacer foco más que nada en todo lo que son las prácticas especializadas. Sí, entonces, esta es una clase del uso del nomenclador nacional. La clase pasada hemos interpretado la lectura en sí del nomenclador y daremos lugar hoy al uso del mismo, ¿sí? Comenzando por todo lo que son las prácticas especializadas, detallando cada uno de los procedimientos que se deben cumplir en el tema de la facturación, y también vamos a estar analizando eh, todo lo que son las prácticas ordenadas más frecuentes y aquellas que por ahí requieren explicaciones por ahí un poco más específicas respecto al uso de algún código en particular, ¿sí? Entonces, vamos a hablar del tema de, de las consultas médicas, ¿sí? Nosotros habíamos hablado anteriormente o descubierto anteriormente que en el capítulo 42, que se refiere justamente a todo lo que son las consultas médicas, habíamos notado el código 420101, que se refería a las consultas en consultorio, que es uno de los últimos, o sea, el más actualizado con respecto al programa médico obligatorio, y que se continuaba con ese código continuaba, perdón, con una letra mayúscula que se refería, que ahí se los voy a colocar en pantalla, que acá lo tenía, ahí está abajo, debajo tienen las letras específicas que yo recién les estaba diciendo, de esas letras mayúsculas, que se refiere que eh, ese código va acompañado de esa letra, que se refiere a consultas en consultorios médicos generales o generalistas, y cuando continúa con una letra, la A o la B, se refiere a todo lo que son los médicos de familia, ¿sí? Luego, a continuación, que vamos a estar viendo el código de la letra C, seguiría luego de este, que acá no lo tenemos, pero lo podemos ver aquí arriba, ¿sí? La letra C, que tiene que ver con el tema de los pediatras, ¿sí? Y después está la letra D, que es la parte de aquí, a ver si con el mouse, a donde está acá, la letra D, que tiene que ver con todo lo que es ginecología. Y también está la letra E, que estaría acá abajo, que justo la tapé, aquí, que la letra E tiene que ver con todo lo que son los médicos generalistas, ¿sí? Como les decía en la clase pasada, todo esto por ahí es bastante nuevo para todos ustedes, y acuérdense que el nomenclador data del año 1991, ¿sí? Que no existían estas especificaciones, ¿sí? Que luego lo vamos a ver en los siguientes códigos, en el 420201, que encontramos consultas en domicilios, y también vamos a encontrar consultas diurnas, consultas nocturnas, consultas en domicilio de emergencia, código rojo, y así también todo lo que son las consultas en domicilio, que es el código verde, y luego también vamos a tener consultas específicas para los mayores de 65 años, que eso se refiere todo a lo que es consultas en domicilio. Entonces, vamos a hacer un repasito con respecto a la diferencia entre código rojo, código verde, que también lo vimos la clase pasada, pero vamos a retomar un poquito, así no nos perdemos tantos, ¿sí?
vimos un poco la clase pasada que también el administrativo, además de saber hacer la facturación, puede reconocer las diferencias entre código rojo, ¿sí? Como ven ahí, el código rojo comprende todas las patologías que podrían dañar la salud del paciente si no es asistido, digamos, rápidamente por el equipo médico y por el tema de enfermería. El código verde, en cambio, al código rojo, está destinado para todas las patologías sin compromiso serio de la salud del paciente, obviamente en el corto plazo. Entonces, si nosotros vamos a considerar cuándo va a ser un código rojo, lo vamos a llamar nosotros emergencia, ¿sí? Ya que se deberá tomar acciones y decisiones médicas de una manera, digamos, inmediata, porque son situaciones en las que está en juego la vida del paciente. Mientras que el código rojo lo vamos a llamar urgencia. ¿Por qué? Porque implica un caso que requiere asistencia médica en corto plazo, pero que no está en riesgo o que no está en riesgo que empeore o que la situación empeore más respecto a la salud, en realidad, de ese paciente. ¿Sí? De igual manera ya se lo subí también al campus virtual para que ustedes lo tengan a este pequeño resumen. Entonces, nosotros vamos a referir ahora todo lo que son las prácticas especializadas, ¿sí? Que esas prácticas especializadas pueden ser facturadas. Recuerden ustedes que las prácticas especializadas en un administrador se encuentra después de los capítulos de todo lo que sería cirugías. Todas esas prácticas especializadas van a poder separar, o mejor dicho, ser facturadas únicamente por médicos especialistas, ¿sí? La mayoría de esas prácticas especializadas no incluyen dentro el arancel, ¿sí? La consulta médica, por supuesto, está por un lado, y cuando se va a realizar el paciente la práctica, está por otro lado, no se facturan puntos, ¿sí? Y tampoco incluye los medicamentos, ¿sí? Esto es importante para recordar que toda práctica especializada va a ser presentada a la obra social con su correspondiente informe, ¿sí? Y el administrativo es el que se tiene que encargar de preparar esa presentación. Entonces vamos a recordar nosotros un poquito qué es todo lo que tiene que contemplar el administrativo. Dijimos que en el pedido de práctica especializada, ¿sí? La correspondiente autorización va a ser realizada por el mismo paciente o puede hacerlo el administrativo a través de el informe de práctica. No hay que olvidarse también que debe ser acompañado todos esos papeles por la orden, ¿sí? Que se debe presentar y el informe de la práctica, ¿sí? Adjuntado con lo que es el pedido y por la autorización, ¿sí? Bien, vamos hasta ahí. También que hay que adjuntar muchas veces el consentimiento. El paciente muchas veces tiene que firmar ese consentimiento y en algunos casos también se adjunta lo que es la foja de anestesia, obviamente si esa práctica la requiera. Todo lo que son las prácticas especializadas deberán ser facturadas únicamente, acuérdense, por los médicos especialistas, ¿sí? Y como dijimos antes, la mayoría de esas prácticas no incluyen los aranceles, ¿sí? No incluyen los gastos, no incluyen los medicamentos, ¿sí? Y toda práctica, como ya dijimos, debe ir con el informe del médico adjunto, firmado, por supuesto, por el correspondiente profesional que llevó a cabo esa práctica, ¿sí? También se adjunta primero lo que es el pedido, ¿sí? Y nosotros como administrativos tenemos que ver si la obra social necesita el tema de la autorización, ¿sí? Si necesita el tema de la autorización, obviamente también hay que agregarlo
al informe, ¿sí? Todos esos datos. Recuerden que si falta algún dato, ¿sí? No va a ser autorizada esa práctica especializada, ¿sí? Y también acuérdense, como les dije antes, que el tema de la conformidad, ¿sí? El consentimiento en realidad. Y la foja de anestesia que no siempre va a ir en una práctica especializada. Por ejemplo, un paciente si se somete a una endoscopía digestiva, ¿sí? Vamos a analizar un poquito una endoscopía digestiva, ¿sí? ¿De qué trata esa práctica? Endoscopía. La endoscopía puede hacerse bajo anestesia o no, ¿sí? Hay pacientes que lo solicitan bajo anestesia. Entonces, si el paciente lo solicita bajo anestesia, el profesional especializado, ¿sí? Le tiene que otorgar esa anestesia, ¿sí? Y si corresponde, va a firmar el paciente el consentimiento respecto al riesgo que pueda correr en ese tipo de práctica, ¿sí? Y con la anestesia o acompañada de esa anestesia, debe ir la foja de anestesia. También esa foja de anestesia va firmada por el paciente, ¿sí? Y por el médico, obviamente, el anestesiólogo, ¿sí? Que va a ser quien practique esa práctica, ¿sí? Obviamente que si no se requiere de anestesia, sí se va a requerir, por ejemplo, en esto de la endoscopía, el consentimiento, que ya después más adelante lo vamos a ir charlando, ¿sí? Pero todo esto es fundamental que esté en las prácticas especializadas, ¿sí? Ahora vamos a comenzar con las prácticas especializadas con respecto al programa médico obligatorio, ¿sí? Entonces, tenemos, con respecto a las prácticas especializadas, que ustedes lo pueden buscar en el nomenclador, ¿sí? Nacional, en el capítulo 14, ¿sí? Que se refiere a la práctica en alergias, ¿sí? Acá ustedes lo tienen, alergias, 14, ahí está, con verde, ¿sí? Acá tenemos, fíjense que tenemos el código, la indicación de una práctica especializada, tenemos lo que son las unidades, acuérdense, en donde tenemos también los honorarios y los gastos y el total de la práctica. Y el seguro, ¿sí? Bien, entonces acuérdense que las unidades datan desde el año 1991, que no cambiaron, ¿sí? Lo que cambia son los honorarios, o sea, el valor del galeno de la unidad, ¿sí? Bien, acuérdense de eso, pero que las unidades no cambian nunca. Entonces, vamos a ver que en la columna de lo que son honorarios, ¿sí? Recordemos que cada práctica donde figuran las unidades de honorario, la multiplicamos por el valor del galeno, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, vamos a ir con una flechita acá, se las voy a marcar para aquellos que no vieron la clase pasada. Ahí está, en línea. Tenemos, por un lado, aquí, honorarios, y por otro lado, tenemos lo que serían gastos. ¿Sí? Nosotros ahora nos vamos a basar en honorarios, ¿sí? Recordemos entonces que cada práctica figura la unidad de honorarios y la vamos a multiplicar por el valor del galeno, ¿sí? En el segundo rengloncito que vamos a hacer, ahí le vamos a marcar otra flechita acá, ese sería el segundo renglón, a ver si lo puedo marcar ahí, ahí está. Este que sería el segundo renglón, ahí nos va a marcar, ¿sí?
el valor, cuánto cuesta, ¿sí? Esa unidad. Lo mismo pasa con el tema de los gastos, ¿sí? Entonces, acuérdense que nosotros trabajamos en este caso acá con los valores del año 91, ¿sí? Que los gastos, ¿sí? Los gastos eran de 0,1226, mientras que los galenos eran de 0,2326. ¿Sí? ¿Bien? Entonces, ¿hasta ahí vamos? ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué tenemos? Que las unidades, ¿sí? Se multiplican por 0,2326. ¿Ok? ¿Sí? Que nos va a dar 3,49. ¿Qué estoy hablando acá? De esta partecita, vamos a marcarlo para que ustedes lo vean. Entonces son 15 unidades, ¿sí? Por 0,2326 nos da un total de 3,49. ¿Sí? Bien, después tenemos en gasto 25 unidades multiplicado por 0,1226 nos va a dar 3,07. ¿Sí? Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? A ver si alguien se acuerda después de sacar esas dos partes. ¿Qué teníamos que hacer con estos dos valores? Con este y con este. ¿Quién se acuerda lo que había que hacer después de sacar ese valor? Sumarlo. Bien, lo sumamos y nos da un total de 6,55. ¿Sí? Bien, pero esto tiene un coseguro, que es de 50 pesos. ¿Sí? En el 91 no es de 50 pesos, hoy cambió. ¿Sí? Entonces ese coseguro es de 50 pesos. ¿Bien? Que en el año 2017. ¿Sí? Entonces hay que sumarlo a esos 50 pesos. Bien, entonces ese total de 6,55 le sumamos los 50 pesos que nos va a dar 56,55, el total de esa práctica. ¿Sí? Ahora, este primer código del capítulo 14, que es el código 140101, es la prueba que se hace comúnmente para ver si el paciente es alérgico al polen, ¿sí? O alérgico al polvo, o al pelo del gato, o al pelo del perro, ¿sí? Porque al paciente le salen ronchas, ¿sí? Y según el tamaño de esa roncha también va a determinar cuál es la alergia. Hay varios reactivos, en realidad tenemos varios reactivos, por ejemplo, tenemos hasta 5 reactivos para 7 alérgenos, y también tenemos el código 140103, ¿sí? Que es donde es una certificación para en realidad saber si el paciente es alérgico por droga. ¿Sí? Por ejemplo, puede ser alérgico al yodo. Ustedes saben que hay estudios, se hacen algunas prácticas que se requiere en realidad que el paciente se inyecte yodo para llevar a cabo X práctica. Entonces muchas veces los médicos piden esta práctica especializada para tener la certeza de que no es alérgico. ¿Sí? Ahora, pasamos a el capítulo 15. ¿Sí? Capítulo 15, anatomía patológica. ¿Sí? Bien, que está aproximadamente en la página 80, si yo no me equivoco, ¿sí? Del nomenclador nacional. Bien,
Ustedes fíjense aquí, a donde está, ahí está. Fíjense aquí que la unidad de gasto, ¿sí? La unidad de gasto, tenemos lo que dice, bueno, no se ve tanto, pero ahí dice en realidad GB, GB, ¿sí? ¿Por qué? Porque son gastos bioquímicos, ¿sí? Entonces, cuando ustedes encuentren las siglas GB, acuérdense que son gastos bioquímicos, ¿sí? Entonces, si le aparece GB a esas unidades, ustedes la tienen que multiplicar por 0,9702. Por favor, lo anotan. Si les aparece GB, que son gastos bioquímicos, a las unidades la deben multiplicar por 0,9702. Entonces, si yo multiplico, supongamos, para el código 150101, el primero, ¿sí? Yo voy a tener unidades 26,25, ¿sí? De honorarios por 0,2326 nos va a dar 6,11. Bueno, ahí se me fue el mouse. Ahí, 6,11. ¿Sí? Además acá, ¿qué tenemos? Gastos bioquímicos. ¿Sí? Que son 4 unidades. ¿Por cuánto lo multiplicamos? Por 0,9702, que nos va a dar un total de 3,88. Eso lo sumamos, ¿sí? 6,11 más 3,88 nos da un total de 9,90 y a eso le debemos agregar el coseguro de 50 pesos. ¿Sí? Bien. Entonces, este total que ustedes ven acá, ¿sí? Se va a multiplicar el gasto por la cantidad de muestras que se reciban, ¿sí? Por ejemplo, a ver, puede ser una muestra que le han tomado en una biopsia que se le hizo al paciente, por ejemplo, puede ser que se les trajo una partecita verde de un tumor o de la vesícula, o por un control del paciente se les trae algo de eso, ¿sí? Esa toma fue, esa muestra fue tomada, ahí tenemos, por ejemplo, lo que es este código, que es el código, ahí está, ahí se me fue, ahí está, acá. El código 150106, ¿sí? Que se refiere al pago que se acompaña generalmente con el código del PAP, así se llama, ¿sí? Que la citología, en realidad citología exfoliativa se llama, oncológica, se acompaña generalmente de lo que es el código 220101, que ya lo vamos a ver en el capítulo 22, que es la coloscopía, ¿sí? Que algunos médicos le piden la solicitud en forma conjunta con este PAP, ¿sí? Entonces, si es así, vamos a tener seguramente un pedido que va a tener estos dos códigos, porque el médico los solicitó juntos, ¿sí? Si no, muchas veces el médico, ¿qué hace? Solicita uno primero y conforme a los resultados de ese pedido, de esa práctica, luego solicita el otro, ¿sí? Pero se facturan en el pedido de práctica y requiere sí o sí una autorización. ¿Sí? Bien. Menos el código, el 150102, que es el segundo que ustedes tienen ahí marcado, donde el paciente ha entrado en una cirugía, ¿sí?
y agrego el informe de anatomía patológica donde dice que el material recibido es decir, es una pieza de estudio, ¿sí? Y que se observa a simple vista esa pieza y también mediante un microscopio, que es donde irá lo que se observa debajo de ese microscopio, lo que sería la conclusión. Pero eso lo vamos a ver más adelante para no hacerle tanto lío, ¿sí? Entonces, todo lo que tiene que ver con el código 150102, ¿sí? Es, por ejemplo, si yo tengo, a ver, 3 muestras, ¿sí? ¿Qué voy a facturar si yo tengo 3 muestras? Voy a facturar el código 150101 por 3, porque tengo 3 muestras, no una, ¿sí? Entonces, esto de 9, en este caso, coma 90, ¿sí? Que es el total, lo voy a hacer por 3, porque son 3 muestras. Si tengo 2 muestras, lo hago por 2 muestras. Si tengo una, es 9,90. Según la cantidad de muestras, ¿sí? Voy a facturar ese total por la cantidad de las mismas. ¿Bien? ¿Sí? Luego vamos a tener otros códigos, que ahí se los muestro, que si ustedes ven ahí el código 150201 y el código 150202, que no tienen precio, no tienen unidades, ¿sí? No tienen honorarios, no tienen gastos, porque han sido códigos que han sido agregados recientemente por el programa médico obligatorio, y acuérdense que cuando no hay códigos de práctica, ¿sí? O fueron agregados recientemente al programa médico obligatorio, el precio lo va a poner la institución médica y la obra social. ¿Sí? La obra social obviamente va a tomar la prestación por parte de la institución que más le convenga, ¿sí? En cuanto a los precios. ¿Sí? Bien. Luego pasamos a lo que es el capítulo 17, nos vamos a saltar el capítulo 16 del nomenclador nacional porque pertenece a anestesiología, y ese es un capítulo que lo vamos a analizar un poco más adelante, previo a la cirugía. Así que vamos directamente a lo que es el capítulo, en este caso 17, ¿sí? Cardiología, ¿sí? Este capítulo en realidad se divide en dos. ¿Sí? Tenemos todo lo que son los estudios no invasivos y algunos estudios que son un poquito más invasivos, que lo vamos a ir a ver un poquito más adelante. Entonces, vamos a comenzar por el primer código, que es el código 170101, que es electrocardiograma en consultorio, ¿sí? Que generalmente se abrevia SG, para que lo sepan, SG, que este código en consultorio tiene otros gastos, ¿sí? Tiene otros gastos y obviamente tiene los honorarios médicos que nosotros lo vamos a multiplicar, ¿sí? Que son 7,50 unidades de honorarios por el galeno, que era 0,2326, que nos va a dar un monto de 1,74, que es el primero que ustedes ven acá, ¿sí? Mientras que tenemos 20 unidades de otros gastos, ¿sí? Recuerden que habíamos dicho anteriormente que otros gastos tenían un valor de 0,1226, ¿sí? Multiplicado por las 20 unidades, nos va a dar un total de 2,45. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? 1,74 más 2,45, estos gastos, más nos va a dar un total de 4,20.
y a esto le tenemos que sumar los 50 pesos. ¿Sí? ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? Bien. Otra cosa que quería decirle, el electrocardiograma o el ECG, ¿sí? Puede venir solicitado en la orden de práctica. ¿Sí? Bien. En el caso de, por ejemplo, los prequirúrgicos, que están contenido el electrocardiograma, pero también hay otras prácticas que se pueden realizar o se pueden determinar si ese paciente está apto o no apto para ingresar a cirugía, eh, si puede ser intervenido o no, ¿sí? Todo eso está denominado dentro de la orden de práctica como riesgo quirúrgico, ¿sí? O valoración quirúrgica, que después también lo vamos a charlar. Después tenemos lo que es el código 170104, el segundo que ustedes tienen acá, ¿sí? Que es electrocardiograma de Holter, ¿sí? 24 horas, ¿bien? Que es para saber si el paciente tiene arritmia o quizás ustedes a lo mejor han tenido algún conocido o algún familiar que se ha realizado ese estudio donde se coloca un aparato para medir los latidos por 24 horas de ese paciente, ¿sí? Que debe tener obviamente un pedido médico y como ya vimos, el tema de los descartables y el material de contraste, es muy factible que las obras sociales no lo cubran, ¿sí? Por ejemplo, a ver, los electrodos que se requieren para ciertos estudios, el material de contraste, todo eso que se utiliza, por ejemplo, para un electrocardiograma, muchas veces la obra social no lo cubre. ¿Sí? Es muy común también que por ahí le soliciten las pilas, ¿sí? Si es que alguno de esos aparatitos requieran de las mismas. ¿Sí? Bien, entonces, todo ese gasto extra, podemos decir, ¿sí? Si la obra social no tiene convenio, ¿sí? Con la institución médica, eh, la, eh, la institución médica obligatoria no obliga a la obra social a que tenga que cubrir ese gasto, sino que este gasto lo va a cubrir el paciente. Luego tenemos el código 170109, ¿sí? Que es monitoraje operativo, ¿sí? Que es un estudio que se hace también en pacientes con riesgos quirúrgicos y que se hace en quirófano y que está incorporado lo que es el equipo quirúrgico, ¿sí? Fíjense que no todos los códigos lo vamos a marcar, sino que vamos a hacer hincapié, como dijimos en la introducción, de aquellos que tengan alguna recomendación específica a la hora de facturar y también aquellos que por ahí se solicitan con más frecuencia, pero si no, todos los códigos se facturan igual, ¿sí? Después tenemos lo que es el código 1701010, que es el de cardioversión, ¿sí? No en UTI, que esto sería para revertir lo que es el ritmo cardíaco, ¿sí? Que puede ser que venga el paciente de una guardia con una arritmia que no responde con la farmacología, ¿sí? Con los medicamentos que le hacen tomar, que le inyectan. Se le va a hacer primero que una maniobra que se llama una maniobra de mansalva, ¿sí? Que es una maniobra para eh, poder, ¿cómo decir? Para que pueda el paciente reaccionar, ¿sí? Y si no responde a esos masajes, es justamente cuando se hace esta práctica especializada, que es la del código 170110, perdón. ¿Sí? Entonces, si todo eso no fue suficiente para que el paciente reaccione, ¿sí? Vamos a ver que el profesional va a ver los latidos, ¿sí?
y si esos leteos siguen aumentando, el médico que va a tener que hacer esta cardioversión, ¿sí? Que es lo último, que es como una descarga con unas paletitas, que por supuesto no es cuando el paciente entra en un paro, porque tiene un voltaje mucho menor, ¿sí? Y como dijimos, el corazón va tan rápido que requiere que disminuya su velocidad, sería todo lo contrario. Ese es el código 1701010. Y después tenemos el código 170111, ¿sí? Que es ergometría o prueba de esfuerzo, que seguramente también muchos de ustedes por ahí quizás lo hayan hecho o tuvieron algún familiar, que es cuando el paciente se somete a un tipo de esfuerzo que puede ser en una caminadora, en una bicicleta, ¿sí? Puede ser esfuerzo de miembros superiores o de miembros inferiores o de ambos miembros, ¿sí? Para ver cómo el corazón reacciona al respecto, ¿sí? Bien. Eh, por otro lado, eh, a ver, vamos a, sí, bien, les agregué acá el código 170101, ¿sí? Que es la ergometría o perdón, que es el electrocardiograma, que era, acuérdense, en el riesgo quirúrgico, la valoración quirúrgica, que recuerden que puede ser solicitado de cualquiera de esas formas y siempre se va a hacer el cálculo, como habíamos dicho anteriormente. Ahí teníamos lo que son las unidades de honorarios, que son 7,5, ¿sí? Por el valor del galeno, que recuerden que estamos con un valor del galeno del año 91, que es de 0,2326, ¿sí? Que nos va a dar como resultado 1,74, ¿sí? Y después tenemos otros gastos, que son 20 en el caso del electrocardiograma, y el total va a dar la sumatoria de ambos, que es 4,20. Eso solo se lo puse ahí para, no sé por qué lo puse en realidad, quizá para mí, pero es lo mismo que explicamos anteriormente. El último código que vamos a ver, perdón, es el 170120, ¿sí? Que se agrega en el programa médico obligatorio, ¿sí? Pero antes no, mejor dicho, el código 170120, ¿sí? Que es el monitoreo ambulatorio de tensión arterial, ¿sí? Eh, A ver, es cuando el paciente va a ser asistido, ¿sí? Para ver alguna reacción determinada, ¿sí? Ese código, en este caso, fíjense ustedes que es lo mismo que el Holter, ¿sí? Que en realidad es un aparato que también se coloca por 24 horas, luego se lo quita y se escucha lo que sucedió en realidad con esa presión arterial. Eh, este código eh, dice código agregado por el PMO, Programa Médico Obligatorio. Es nuevo. Entonces, no tiene todavía lo que son honorarios y lo que son gastos. Eso lo va a determinar la obra social, ¿sí? También hay otros códigos agregados, que acá yo se los coloqué. Hay otros códigos agregados por el programa médico obligatorio, donde la institución de la obra social van a tener que dar el ok,
que es el código 170102, que es el estudio electrofisiológico, ¿sí? Y también está lo que es el estudio, ay, no leo lo que dice, estudio no me acuerdo cuál era, electrofisiológico completo cardíaco con pruebas terapéuticas y de estimulación que, ay, lo saqué, perdón, me equivoqué, que son códigos nuevos agregados por, ahí está, por el programa médico obligatorio. ¿Sí? Eso también ténganlo en cuenta. ¿Sí? Bien. Esos son estudios nuevos que, ¿se acuerdan que yo les dije que había estudios no invasivos e invasivos? Bueno, estos son estudios un poquito más invasivos, ¿sí? Sobre todo cuando se necesita el tema de la radiofrecuencia, ¿sí? Después está este código, que es ablación por radiofrecuencia de arritmias cardíacas, que es el código 170203, que este también es un poquito más invasivo, ¿sí? Que también hay que tenerlo en cuenta. Por otro lado, tenemos el tema de las ecografías, ¿sí? El tema de las ecografías, ¿sí? Acá vamos a ver que hay dos divisiones, ecografías en blanco y en negro o bidimensionales, y las ecodopples, que son a color, ¿sí? Aquí en lo que es ecografías, vamos a ver que lo que tenemos son gastos denominados radiológicos, ¿sí? Esos gastos radiológicos, ¿sí? GR, tienen un valor de 0,3496. ¿Sí? Entonces, esas unidades nosotros las vamos a tener que multiplicar por 0,3496. ¿Sí? En la actualidad, recuerden que cada obra social por convenio va a completar o va a contemplar, mejor dicho, cuál es el valor de los gastos y de los galelos de cada institución. Entonces, nosotros vamos a ver la primera ecografía que tenemos marcada ahí, que es el código 180101, ¿sí? Del capítulo 18, que se trata de ecografías. Esto sería entonces el código 180101, electrocardiogramas y la ecografía del corazón en blanco y negro. ¿Sí? Fíjense ahí que tiene 27 unidades de galeno, que lo vamos a multiplicar por 0,2326, que nos da un total de 6,26, más las 51 unidades de gasto, ¿sí? Gastos radiológicos en este caso, que esos 51 lo tenemos que multiplicar por 0,3496, que nos da un total de 17,83. ¿Sí? Si sumamos ambos, nos va a dar un total de 24,11. ¿Sí? La otra ecografía que vamos a mencionar es la ecografía, esta aquí, que es la ecografía tocoginecológica con o sin transducción vaginal. Fíjense que esa ecografía puede ser con o sin transductor vaginal, que, mejor dicho, cuando es sin transductor vaginal, el paciente tiene que tomar mucha agua. ¿Por qué? Porque la vejiga, ¿sí? Y el agua, mejor dicho, da como una especie de lupa, ¿sí? Entonces, en el interior va a haber tanto agua, ¿sí? Que va a ayudar a ver mucho mejor lo que contiene ese paciente en el útero. Mientras que nosotros, si hablamos de una ecografía con transductor vaginal, ¿sí? Es un aparato, el transductor vaginal es un aparato que se inserta, se introduce en la cavidad hueca, que no requiere de ninguna preparación técnica. O sea, el paciente no debe tomar esa cierta cantidad de agua. ¿Sí?
Después tenemos lo que es ecografías mamarias, que es el código 180106, ¿sí? Que siempre las ecografías mamarias son bilateral, por más que el médico solicite, por ejemplo, una mamografía izquierda, siempre se hacen de ambas mamas. Lo mismo pasa con los riñones, ¿sí? Todos los órganos que tenemos dos se hacen de los dos, ¿sí? Bien, entonces, si el pedido dice ecografía mamaria derecha, nosotros qué vamos a, ¿bajo qué código lo vamos a facturar? Bajo el código 1801 06. ¿Sí? Luego tenemos ecografía cerebral, que es el código 180107, ¿sí? Que es una ecografía que en algunos casos se considera de urgencia o no en otros, pero puede ser que también se pida, en ese caso, sea pedido por patología, ¿sí? Y que sea impostergable, que no haya tiempo para decir, bueno, te doy turno para mañana, ¿sí? Después está todo lo que son ecografías oftalmológicas, ahí está, oftalmológicas uni o bilateral, ¿sí? Que pasa lo mismo que en la ecografía mamaria, por más que el médico o el oftalmólogo, mejor dicho, solicite del ojo izquierdo, el profesional, por supuesto, siempre va a hacer un informe de ambos ojos. Después está el código 180110, donde son ecografías tiroideas, ¿sí? Que es para observar lo que sería la glándula tiroides, ¿sí? Se coloca, como ya sabemos, un gel en la zona del cuello y observan todos los vasos, los ganglios del cuello, y por supuesto que esto también va a ir acompañado siempre de un informe. Después está el código 180113, que es ecografía hepatobiliares esplénicas o torácicas. Entonces, si un paciente viene con un pedido, no necesariamente tiene que decir todo ese nombre, sino que puede decir ecografía hepática o ecografía biliar, y el código siempre va a ser el 180113, que nos indica ecografías hepatobiliares. Luego está el código 180114, que es ecografía de vejiga o próstata, ¿sí? Con transductor rectal, y luego está el código 180116, que son ecografías renales bilaterales, y por último está el código 180118, que es ecografías pancreáticas y suprarrenales. ¿Sí? Ahora sí vamos a hablar de este código que lo dejé para el final, este que está encuadradito ahí, ¿sí? De lo que sería la ecografía completa de abdomen, porque acá hay algo muy interesante, ¿sí? A ver, si el médico me dice ecografía hepática, biliar, renal, bilateral y pancreática, ahí tendríamos tres códigos diferentes: hepática, biliar, renal, bilateral y pancreática, ¿sí? Si yo facturo esos tres códigos por separado, el valor va a ser mucho mayor que una ecografía completa de abdomen. Entonces, cuando tenemos una ecografía del abdomen de diferentes partes, más de dos obviamente, más de dos órganos o tres, como mencioné recién, no voy a codificar cada ecografía por separado, sino que directamente nosotros vamos a facturar ecografía completa de abdomen, que sería el código 180112. ¿Sí? ¿Bien? ¿Hasta ahí? Bien. Por otro lado, vamos a pasar a el tema de nutrición, que acá también hay cosas bastante interesantes, que es el capítulo 19. ¿Sí? Es un capítulo muy cortito, el capítulo de nutrición, pero acá tenemos en la línea de gastos
eh, que se denominan otros gastos, por lo tanto vamos a trabajar con el valor de 0,1226, ¿sí? Siempre anótenlo ustedes para que lo tengan en cuenta cuáles son los valores que nosotros vamos a trabajar para obtener esto que dice el segundo renglón de cada código, ¿sí? Entonces, anoten por favor. Tenemos primero el código 190101, ¿sí? Que es metabolismo basal, que el metabolismo basal en realidad es un cálculo que hace el nutricionista con cada uno de sus pacientes para saber cuáles son las calorías mínimas que necesita el organismo según las características, obviamente, de ese paciente para seguir funcionando, ¿sí? En este caso tenemos 3 unidades de galeno, ¿sí? Y 5 unidades de gastos. Bien. Luego tenemos el régimen individual, ¿sí? Con preparación de menú dietético, que sería el código 190102, y luego tenemos el código 190103, que es lo que sería preparación de dieta parenteral o enteral, ¿sí? Parenteral, o sea, los nutrientes son administrados por vía endovenosa, y enteral, los nutrientes son administrados por sonda, ¿sí? Que no tiene como es, un honorario y no tiene un gasto, ¿sí? Ahí, en este último, se va a tener que presentar, como dijimos, y la obra social va, un presupuesto, y la obra social obviamente que va a decidir cuál especialista lo va a realizar, ¿sí? Después tenemos lo que sería el capítulo 20, ¿sí? El último que vamos a ver en esta etapa, en esta clase, que es gastroenterología, donde aquí en realidad lo que más se habla es de la sonda, ¿sí? Fíjense que en realidad son válvulas que para los diferentes, las ondas, perdón, no las ondas que son válvulas para diferentes órganos que se pueden ver a simple vista y, por ejemplo, a ver, tenemos lo que es las ondas gástricas, duodenal, ¿sí? Que se introduce en el duodeno para poder observar. Ahí tenemos en este capítulo el código 200113, que yo creo que no se los puse ahí, en el otro está, en este acá. El código 200113, ¿sí? Que acá se hace lo que sería, es balancear el pH del estómago, ¿sí? En los casos donde el paciente ha ingerido, por ejemplo, medicamentos o ha ingerido sustancias tóxicas o ha ingerido muchísimo alcohol y se necesita un lavado mediante un balón y una sonda, que esa sonda se va a introducir hasta el estómago, según sea la condición obviamente de ese paciente y también según sea la urgencia, porque si es un medicamento o alguna sustancia tóxica, deberá hacerse de una manera muy rápida para evitar que el paciente se agrave notablemente, ¿sí? Fíjense que todo lo que termina en copía, endoscopía, por ejemplo, significa que se introduce un material rígido, ¿sí? Mientras que todo lo que termina en fibroscopía, ¿sí? Es un estudio donde se utiliza un material que es un poco más flexible. Obviamente que eso va a depender del tipo de órgano que se quiera observar o se necesite
indagar o revisar. ¿Sí? Después tenemos el código donde habla el código 2001-22, donde habla de coloscopía, de fibroscopía o endoscopía, ¿sí? Baja, que eso también se realiza con todo lo que sería material flexible. Y en la última parte tenemos el código 2001-25, donde hablamos del recto, ¿sí? Que se llama findoinoscopía, que se hace con material rígido. Tenemos el código 2001-26, que es el mismo estudio que les nombré antes, pero que se realiza con lo que sería material, en este caso, flexible. Eso también es una simple pavadita, pero para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? En realidad, de todo esto que vimos, ¿qué es lo que más me gustaría que ustedes sepan? ¿En qué capítulo, o sea, en qué consiste cada capítulo que vimos? ¿Sí? Por ejemplo, nosotros estuvimos hablando de, por ejemplo, cardiología. El tema de cardiología, ¿sí? Todas estas prácticas especializadas de cardiología, por ejemplo, se encuentran en el capítulo 17. ¿Sí? Las alergias, todas esas prácticas especializadas de alergias, ¿en qué capítulo se encuentran? En el capítulo 14. ¿Sí? Bien. Después, por ejemplo, estuvimos hablando del tema de nutrición. Nutrición se encuentra en el capítulo 19. ¿Sí? Entonces yo necesito que ustedes eso lo sepan. Y sepan, obviamente, cómo sacar los cálculos, que fue lo que estuvimos viendo la clase pasada y también la clase de hoy. ¿Por qué? Porque la próxima clase nosotros vamos a empezar con lo que es el módulo número 3. ¿Sí? Vamos a empezar hablando de empresas de salud. ¿Sí? Bien, el concepto de empresa, el concepto de gestión. También vamos a hablar de todo lo que es los componentes, digamos, principales en una empresa de salud. Vamos a analizar lo que es el ciclo de producción, los factores que comprende ese proceso, todo lo que son los elementos de lo que es administrar, ¿sí? Cómo nos debemos nosotros desempeñar como administrativos en el sector de salud, cuál va a ser nuestro perfil, nuestras funciones, nuestras reglas, que nosotros debemos tener siempre en cuenta, ¿sí? Porque con esto que recién terminamos de la interpretación o el uso, mejor dicho, del nomenclador nacional, es lo último que vamos a ver del módulo número 2. Después más adelante, quédense tranquilos que igual lo vamos a retomar, ¿sí? Por ahí parece muy complicado, un nomenclador de casi 500 hojas, ay, ¿cómo voy a hacer yo para sacar un cálculo? Es muy simple. Acuérdense que tienen que dividir la cantidad de unidades por los honorarios, perdón, la tengo con honorarios o por los gastos, y luego ese resultado lo deben sumar. Y siempre tener en cuenta si hay coseguros. ¿Sí? Es muy simple, pero deben saber cómo hacerlo. Porque si no, el día de mañana, cuando tengan que facturar, no van a saber. Y otra cosa, deben saber, ¿sí?, de qué trata cada capítulo, para que les sea mucho más fácil a ustedes el día de mañana, cuando tengan que facturar, buscar dentro del nomenclador el capítulo correspondiente. ¿Sí? Lo que pueden hacer, por ejemplo, en el caso de ahora, es buscar en qué página comienza el capítulo y anotarla. ¿Sí? Entonces ya sabes que si vas a la parte de alergia, está en la página tanto y es el capítulo 14. ¿Sí? Ahí comienza. ¿Sí?
Bien. Ahora, antes de retirarnos, parte importantísima. Me voy a anotar. El tema del examen, del módulo número 2. ¿Sí? Estamos en SAIR. Anoten, después se los paso igual al grupo. La validación del módulo número 2 va a estar habilitada 19, 20 y 21 de mayo. ¿Sí? Todavía tienen tiempo, casi 2 semanitas para estudiar. Y el recuperatorio de la misma va a estar habilitado 26 y 27 de mayo. ¿Sí? Tienen casi 2 semanas para repasar lo que estuvimos charlando. El examen es de la misma manera que hicieron el examen número 1 a través del campus virtual, ¿sí? Múltiple opción, algún por ahí verdadero o falso, de la misma manera, y cuando termine de dar clase, después de las 7 o más tardar mañana por la mañana, les envío al grupo de WhatsApp también para que les quede cuándo va a ser la fecha del examen y ya les habilité en el campus virtual el módulo número 3, ¿sí? Así que vayan descargándolo, vayan mirándolo. La clase que viene comenzamos con lo que es empresa de salud, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la empresa de salud. Y otra cosa, creo que nada más. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere aportar algo? ¿Quiere preguntar algo? Sé que hablo mucho. Profe, quería saber si en algún lado o si podría dar en algún momento un resumen, algo de los diferentes valores de Galeno, porque ahí medio que me perdí un poco. Que no siempre Bien. son los mismos. Algunos los anoté, pero hay otros que se me fue. Bien. Después, Romy, después te lo paso al grupo de WhatsApp. ¿Quieren? Bueno, ¿Sí? gracias, profe. Cualquier cosa, si me olvido, Romy, te voy a encargar que me lo escribas por ahí. Si ya mañana a la tarde no lo pasé, escribí en el grupo, profe, no se olvide, así yo me acuerdo. Sí, por Bueno, favor. bueno, Así gracias. que te dejo esa tarea por si no lo paso. Bueno, ¿Sí? gracias. Gracias. Sí. Gracias a todos ustedes por estar, como digo siempre, gracias también a los compañeros que ven la clase grabada. Y si Dios quiere, nos vemos entonces el próximo martes a las 5 de la tarde. Comenzamos. Angélica, ¿tenía alguna pregunta que levantaste la mano? ¿O quizá era solo para saludar? Creo que quizá era solo para saludar. Bueno, cualquier cosa, tienen mi número. ¿Escriben? Bien, nos vemos la próxima semana. ¿Sí? Disfruten el fin de semana, lo que queda de la semana y repasen. Chao, chao.